Buenas noches, mi nombre es Nixon Andrés Caldas y hoy el tema a tratar es barra de menús de FD. Mi apoyante es Andrea Caldas. Bueno, entonces vamos a hablar sobre barras de menú de FD. Vamos a comenzar con mi apoyante. Yo les voy a definir qué es archivo. Este menú se encarga del manejo del archivo que estamos trabajando. Presenta los siguientes comandos que son nuevo, abrir, guardar, guardar como, imprimir y salir. También consta de la edición. Este menú es el encargado de manejar los comandos de edición del diagrama. Está dividido en cortar, copiar, pegar, eliminar y editar objeto. El objeto. En este menú se establecen todos los comandos para la inserción de bloques en el diagrama. Está comprendido por cursor, asignación, ciclo mientras, diagrama, ciclo para, decisión, lectura, salida y nuevo. Bueno, entonces el objetivo de este menú, en este menú se establecen todos los comandos para intersección de bloques en el diagrama, como cursor, asignación, ciclo, mientras, ciclo para, decisión, lectura, llamada, salidas o nuevo. Bueno, seguimos bajando en Zoom. Podemos ver que este menú habilita las siguientes comandos: zoom, anterior subprograma, siguiente subprograma o depurador. Pasamos a la ejecución. En este menú activa la ejecución del diagrama que contiene los siguientes comandos: ejecutar, para iniciar una ejecutación en el programa; pausar, para pausar la ejecutación del programa; detener, para interrumpir la ejecución del diagrama. En depuración, controla las actividades. Vamos a explicar las generalidades básicas del programa de FD. Bueno, el programa de FD es un programa que nos permite efectuar como un proceso, ya sea lógico o aritmético, por medio de una simbología y por medio de representado por un diagrama de flujo. De aquí su nombre, DFD. Entonces, primero que DFD, que significa diagrama de flujo de datos. Entonces, primero que todo vamos a explicar la definición de pseudocódigo. Entonces, un pseudocódigo o falso lenguaje es la representación escrita por medio de programación, en el cual se ejecutan, como ya lo nombramos anteriormente, programas o procesos, ya sean lógicos o aritméticos. El pseudocódigo, al igual que el diagrama de flujo, tienen tres partes, el cual es entrada de datos, proceso y salida de datos. La entrada de datos, como su nombre lo indica, ingresamos todos los datos que necesitamos para posteriormente hacer el proceso, ya sean datos numéricos para hacer operaciones de suma, resta, multiplicación, división, etcétera, o ya sean datos más lógicos, por ejemplo, si eres mayor de edad, sí o no, verdadero o falso. Esta es la entrada de datos. Después tenemos el proceso. El proceso es donde se efectúa todo. El proceso casi nunca se muestra, ya que simplemente se simplifica la interacción entre la máquina y el usuario. Entonces el proceso se hace internamente en la máquina, y pues es por medio de la aritmético lógica en donde se realiza dicho proceso, como ya nombramos anteriormente, aritmético o de lógica. Después tenemos la salida de datos, que es donde nos representan los resultados del proceso con relación a los datos de la entrada. Entonces, estos son las tres partes básicas de un pseudocódigo y un diagrama de flujo. Diferencia entre pseudocódigo y diagrama de flujo. Como ya dije anteriormente, el pseudocódigo es, como una estructura, pero con un lenguaje sofisticado. Entonces es un lenguaje de programación.
En cambio, el diagrama de flujo lo que nos permite, como su nombre lo indica, que es diagrama, un cuadro, casilla por casilla, nos permite acomodar con simbología para no tener que escribir tanto o no tener que usar tanto lenguaje de programación. Nos permite acomodar en un cuadro simple y graficado lo mismo, entrada, proceso y salida de datos. Entonces estas son las generalidades del programa de FD. Ahora procederemos a explicar la barra de menús. Bueno, como podemos ver, estamos acá en la barra de menú. Estamos en archivo. Este es un menú que se encarga del manejo del archivo que estamos trabajando. Presenta los siguientes comandos como nuevo, para crear un nuevo diagrama de FD. Seguimos abrir, para abrir un diagrama de FD y guardarlo. Guardar, para guardar el diagrama de FD que se está trabajando. Guardar como, para guardar con un nombre diferente al diagrama de FD que se está utilizando. Imprimir, para imprimir el archivo de FD abierto. Salir, para determinar la sección del Smart de FD. Edición, pasamos a edición, que este es un menú encargado de manejar los comandos de edición del diagrama, como cortar, para quitar el bloqueo del diagrama y guardarlo en el portable. Copiar, para copiar el bloque marcado en el diagrama y guardarlo en los portables. Pegar, para pegar el diagrama en el bloqueo guardado en los portables. Eliminar, para borrar el bloqueo marcado en el diagrama. Eliminar subgrama, para borrar el diagrama correspondiente a un subprograma. Editar objeto, para cambiar las propiedades o valores del bloqueo marcado en el diagrama. Objetivo. En este menú establecemos todos los comandos para la intersección de bloqueos en el diagrama. Curso. Mantiene activamente la acción del puntero del mouse. Ahora vamos a explicar los botones secundarios del programa de FD. Bueno, primero que todo tenemos aquí el primer botón. Este nos sirve para abrir un nuevo programa de DFD. Entonces le damos aquí, una vez le demos nos va a pedir si queremos guardar el programa. Por ahora le vamos a dar que no. A continuación tenemos otro botón que nos sirve para abrir un nuevo programa. El anterior era para empezar un programa desde cero y este es para abrir un programa que ya habíamos ejecutado anteriormente o realizado anteriormente y lo habíamos guardado en la base de datos del computador. Lo mismo, le damos la opción y nos va a aparecer la opción de si queremos guardarlo. Por ahora le damos que no y ahorita haremos la prueba. Por último de esta zona está la opción de guardar. En este simplemente le damos y nos pide que escribamos el nombre. En este caso haremos suma ejemplo. Nos pide el nombre con el que queremos encontrar el archivo más adelante y el tipo de archivo, que en este caso sería DFD por el programa, y aquí la ubicación del archivo. Entonces le damos a aceptar. Ahora sí podremos hacer la prueba de nuevo. Con nuevo se borra absolutamente todo. Y abrir nos da la opción de abrir un programa, por ejemplo el que acabamos de guardar, suma ejemplo. Le damos a aceptar y nos vuelve el programa tal y como lo llevábamos. A continuación tendremos la opción de imprimir. Este, como su nombre lo dice, simplemente es para imprimir en una hoja física nuestro diagrama de flujo ya graficado. Tenemos la opción de recortar. Este nos sirve para recortar casillas específicas. Por ejemplo, seleccionamos y le damos cortar. Ahí nos desaparece. Si queremos volver o en vez de cortar le damos copiar, que simplemente, como su nombre lo indica, copia en vez de quitarlo de los dos, de quitarlo de este diagrama, le damos copiar. Ya tenemos copiado esta casilla y de nuevo le damos aquí pegar. Para pegar nos aparece simplemente abajo. Volvemos a restaurar lo que ya teníamos. Este botón nos sirve para eliminar.
eliminar una casilla seleccionada, por ejemplo esta, ahí se eliminó, y volveremos a acomodar esto acá con el valor ingresado. Este botón nos sirve para la ejecución del programa. Una vez tengamos toda la estructura de FD con la entrada de datos, proceso y salida de datos, le damos acá y el programa se nos va a ejecutar. En este caso tenemos un ejemplo para una suma. ¿Listo? Entonces primero nos aparece la salida de información del computador, como el diálogo entre máquina y usuario. Entonces nos aparece, favor ingresa los números a sumar. Le damos enter. Ingrese un primer valor, un teclado numérico, 89. A continuación le volvemos a oprimir enter y nos pide el segundo valor. Ingrese el segundo valor, por favor, 56. Le damos enter y nos dice el resultado de la suma es 145. Este es un ejercicio básico simplemente para explicación. Aquí le damos enter y nos da, la ejecución ha terminado con normalidad porque aquí ya termina el proceso. Entonces en este caso, cuando se le da a ejecutar, después nos habilitan estas dos opciones. Una es la de pausa. También aparece en esta zona. Entonces se le da pausa y queda, no se reinicia, sino una vez que le demos ejecutar, se ejecuta desde ese punto. Y la otra es que es para reiniciar todo el programa. Como pueden ver aquí, pausa y queda seleccionado. Y con este se reinicia todo el programa. El otro es este. Este es paso simple. Paso simple. Este nos sirve para ir paso a paso, que nos indiquen errores. Y no se ejecuta todo el programa de seguido, sino paso a paso, con los valores. Y nos va señalando. Se cierran ventanas y nos señala aquí resaltado con azul la casilla en la que vamos. Por ejemplo acá otros 5 y vamos acá. Esta ya es la de proceso y acá sale el resultado. Okay. Este siguiente es de ejecutar hasta. Entonces aquí le podemos dar, pausamos primero el programa y por ejemplo lo ponemos acá y le damos ejecutar hasta ahí. Entonces ingresamos los dos valores, pero entonces el diagrama, el proceso llega hasta este punto porque este es el seleccionado resaltado con azul. Ahora explicaremos para qué sirve el botón de depurador. ¿Ok? Entonces depurador es un botón más complejo, ya que este trabaja en conjunto con paso simple. ¿Qué es depurador? Básicamente el botón de depurador nos sirve para ver la estructura interna, como el funcionamiento de cada una de las variables. ¿Sí? Entonces le damos acá al botón, nos aparece esta ventana de depurador. Le damos en edición y le damos nuevo. Entonces la expresión, vamos a ingresar nuestras variables que tenemos en el diagrama. La primera variable es A. Nos aparece error, la variable A, variable no existe. ¿Por qué no existe? Porque no le hemos dado un valor. Vamos a ingresar todas nuestras variables. B, que es el otro número a sumar, y R, que es el resultado. ¿Ok? Entonces aquí se va ejecutando paso por paso con la opción de paso simple. Entonces acá va marcado en azul, va por inicio, ejecutamos, va por el texto y aquí nos empieza a aparecer el texto. Por favor ingrese los números a sumar, continuar. Ahí nos aparece la variable. Le damos un valor a esta variable, por favor escriba la variable, el valor 84. Y apenas le demos continuar, acá nos va a aparecer un valor real, el número expresado, un valor numérico a la variable A. Continuar y acá podemos ver variable A, valor real, número 84. Ahora vamos a pasar a la variable B, le seguimos dando paso simple. Por favor ingrese los números a sumar. Se repitió doble vez. Bueno, entonces acá en B le ponemos el otro valor, 32. Le damos continuar y nos aparece la variable acá. Ahora continuamos y después del proceso nos aparece, después de este proceso de acá, nos aparece el resultado y el resultado es 116. ¿Listo?
acá nos aparece el resultado de la suma 116. Entonces acá es como para saber más o menos el valor de cada variable. Esto como es un ejercicio simple, no es muy complejo. Entonces no tiene tanta estructura al depurador, ¿sí? Entonces ya básicamente esto, eliminamos estos. Ahora pasaremos al siguiente, que es alejar y acercar. Esto, como su nombre lo indica, es para alejar el programa en pantalla, su diagrama, y acercarlo, ¿ok? Esto es como para mayor comodidad a la hora de trabajar y poder ver todo el programa. Aquí, un momento, corregimos esto para eliminar este, listo. Estos son los botones del lenguaje y de asignación, que lo veremos un poco más adelante. Estas ventanas son para las ventanas de navegación entre subprogramas. Subprograma, ¿qué es un subprograma? Básicamente un subprograma es para como una ejecución secundaria, ¿sí? Entonces es una ejecución secundaria que se hace en determinado punto con el programa principal. Estas son las ventanas. Este es para el anterior subprograma. Estamos en el principal, no hay anterior subprograma en este. Este es para siguiente subprograma. Acá sí hay subprograma. Acá ya nos habilita la opción de volver al anterior. Y este es para nuevo subprograma. Siempre nos va a abrir esta ventanita así. Entonces ya aquí tenemos 3. El último es para eliminar subprograma. Eliminar subprograma, y le damos que sí. Entonces estos son básicamente los botones. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso. Quiero que me explique cada uno de los botones. El primero es para abrir un programa nuevo. Sí, señora, y empezar desde cero. El siguiente es para El siguiente es ¿cuál es? abrir. Para abrir un programa y Que ya se había acordado anteriormente. sí. El siguiente El siguiente es abrir ¿y qué? guardar. Para guardar uno de los programas que ya hemos hecho. Que ya hemos hecho, no, el que estamos teniendo acá. Bueno, que tenemos ahí. El siguiente, Para imprimir. imprimir el programa en una hoja física. Ujú. Siguiente es para Para cortar uno de los ¿cómo se llama? casillas. De las Una de casillas. las casillas, entonces la que tengamos seleccionada aquí entre los cuadritos, simplemente le damos acá y se nos recorta para después utilizar esta herramienta, que es la de pegado en otro, si queremos poner la misma variable o el mismo texto en otro programa. Ujú. Entonces este es para copiar, básicamente lo mismo que el de cortar. Este es para eliminar casillas. Casillas del programa que no quiero. No, solo casillas. Esto se elimina Bueno. solo casillas, no elimina todo el programa. Este es para Pausar. ejecutar. Bueno, ejecutar. Entonces ejecutar es para, ya sabíamos, bueno, he sacado un error. Ejecutar es para ejecutar uno por uno ejecutar de seguido todo el programa. Entonces aquí no nos va cerrando ventanas como paso simple, sino simplemente nos pide la ingresada de datos, hace el proceso y la salida de datos. Ujú. Una vez le damos ejecutar, nos aparece esta opción de pausar, que es la misma de esta, ¿sí? Entonces pausa sirve Para parar ¿el qué? la ejecución. Para parar la ejecución. Para hacerle una pausa mientras uno mira a los otros a seguir los otros pasajes. Y a diferencia de detener, una vez se le vuelve a dar ejecutar, se ejecuta el programa desde el punto señalado. Entonces acá, como podemos ver, se supone que acá se seguiría la ejecución del programa, y aquí en detener ya se reiniciaría todo desde el inicio. Este es para Paso simple. Para mirar el casilla. casilla por casilla. Le explica uno el paso de cada. Esto sirve básicamente para reconocimiento de errores en el programa. El siguiente es ejecutar hasta. Entonces aquí el programa, ¿para qué sirve ejecutar hasta? Para recortar para coger el programa que uno va a ver, porque quiere ver. No, ejecutar hasta sirve para, o sea, el cuadro que tenemos señalado, el programa se ejecuta hasta este punto, hasta el que tenemos señalado. Entonces lo señalamos aquí, le damos esto y el programa se va ejecutando, pero hasta acá. El último es
es ¿qué? ¿Cómo se llama? Depurador. El depurador. Depurador es para ver la estructura interna del programa, como las variables y todo eso, con valores reales o lógicos, lo que sea. Ajá. Estos son para para separar el programa, separarnos, acercar, para acercar, y el de atrás para minimizar, alejar y acercar el programa. Ajá. Estos son las ventanas para ¿un qué? Para un subprograma. Un subprograma, que ya explicamos anteriormente. Sí. Un subprograma. Bueno, pues esto fue básicamente los botones secundarios del subprograma. Ahora procederemos a explicar las... Un momento. Procederemos con la explicación de la simbología y el lenguaje de... Explicar lo que sería la simbología de FD. Bueno. Pero entonces, o sea, ese programa de simbología FD, ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué? Bueno, ¿qué? como su nombre le indica, de FD es diagrama. O sea, diagrama, mira, aquí dice FD, diagrama, flujo de datos. Sirve para representar ecuaciones gráficamente, o sea, para dar operaciones gráficas, o sea, algo por medio de algoritmos y todo eso. Llamamos con el símbolo de llamada, pues como su nombre le indica, es para llamar a su programa. Por ejemplo, si tú quieres ponerle, qué sé yo, programa ¿no? Y usted da un argumento sobre dicho programa, sobre dicho algoritmo que va a manejar, ¿sí me entiendes? Bueno, el símbolo de llamada es este, lo cual se maneja un parámetro de FD, es que el símbolo de llamada siempre tiene que ir con el texto entre comillas simples, no puede ir más porque no va a funcionar. O sea, siempre tiene que ir entre comillas, porque si no... No, siempre en comillas, porque entonces es el parámetro, o sea, la estructura que tiene de FD, ¿sí me entiendes? Lectura, pues es para darle nombre a las variables. Por ejemplo, yo pongo acá la lectura y digo entre comillas simples, la suma de dos números, y lo ponemos acá, y entonces aquí, él tiene que ser siempre la suma de dos números, o sea... no, puedes poner lo que tú quieras, o sea, por ejemplo, saludar al dicho con quién va a hablar. Por ejemplo, hola, hola, por ejemplo, hola, en este programa, en este algoritmo vamos a presentar dos sumas, ¿me entiendes? Entre comillas. Y esto lo que va a hacer es que se va a transmitir a nuestro cuadrito al grabador a ejecutarlo. Hola, este algoritmo va a presentar dos sumas. Ahí no se va a ver los caminos, pues no se está haciendo. Como les seguíamos en el de decisiones para darle una variable a nuestra dos sumas. Por ejemplo, la suma de dos números es 5. Y aquí ponemos lo que para que represente esos dos números. Por ejemplo, podemos colocar cualquier variable, por ejemplo g, coma y a, y eso es lo que va a hacer es representar dos números. Por ejemplo, ejecutamos la suma de dos números g, y aquí nos va a salir, por ejemplo, ponemos valor de g, digamos 5, y aquí nos va a salir otra en la que ponemos el valor de a, y pues ahí ya así lo seguimos completando la estructura, que por ejemplo más adelante va a haber un ejemplo sobre esto. Ahí seguimos con el de decisión, que por ejemplo este es para dar una decisión o definir una condición. Por ejemplo, si yo quiero que la decisión fluya hacia la parte de la derecha, pues le pongo acá condición. Por ejemplo, si quiero que un número sea mayor a 8 mayor que 9, digamos, por ejemplo, el número es mayor hacia este lado, pues lo pongo hacia la derecha, o si es hacia la izquierda. Eso ya, sí, pues eso ya va dependiendo de cómo la condición que uno quiera. Ajá, bueno, el ciclo de para, sí, sirve, por ejemplo, acá ponemos una variable y sirve para saber desde qué número vamos a empezar hasta qué número vamos a empezar a terminar. Por ejemplo, yo quiero que termine en un número 600, ¿no?
y pues yo quiero que empiece en el número 1 o quiero que empiece desde el número 30. Y ahí ya va, entonces el programa va a sumar y esto, que por ejemplo si quiere que cuente en 1 hasta de 30 hasta 600 o de 30 en 30, por ejemplo así. Y ya el programa pues va a salir resultados en los que vaya diciendo 30, 60, 90, Contando 120. el 30 y 30 Sí. hasta llegar a 600. Sí, ajá. Lo que sería el ciclo de mientras, lo que hace es que, por ejemplo, en este ejemplo, por ejemplo, podemos poner el siguiente algoritmo nos va a mostrar la palabra hola mientras que la variable sea 0. O sea, si la variable es 0 nos va a dar la palabra hola, pero si por ejemplo ponemos una variable que sea 1, pues ya nos va a quedar mal. Siempre, o sea, la variable tiene que ser 0. Sí. Y acá agregamos esto, lo que sería en la asignación. Entonces pues tenemos acá a, digamos que la variable va a ser a igual a 0. Y así acá agregamos el ciclo mientras, lo que ponemos que la variable a tiene que ser igual a 0. Ya tiene que ser igual a 0. Si lo ponemos a 1, pues ya tendríamos que cambiar lo que sería este numerito, el 0 de acá. Le ponemos 0. Y ponemos un signo de lectura que dice hola, la palabra hola. Y aquí ponemos un signo de esto que vamos a, este representa las variables y vamos a representar la variable a, Entonces vamos a, el siguiente algoritmo le vamos a dar la palabra hola mientras que la variable sea 0. Hola, ponemos el número 0 y nos va a mostrar la palabra hola, otra vez 0. Y así ponemos por ejemplo el 6, ya la no es la variable que estamos trabajando. Y bueno, está este símbolo de decisión que por ejemplo nos va a mostrar por ejemplo una suma que yo quiero que la suma de dos números suma dos números. Y ponemos por ejemplo el signo, vamos a definir lo que sería las variables que es un grupo a, coma y b, después de vaca. Y aquí pues vamos a poner la suma. Si quiere que sumemos A y b, ¿cierto? Entonces ponemos a, ¿sí? Y ponemos, abrimos un signo de salida y ponemos el texto entre comillas como por ejemplo la suma, vamos a poner el resultado de la suma es, cerramos comillas y abrimos una coma y escribimos la variable suma. Ya le va el resultado de la si quiero que sea una suma, pues agrego el símbolo de más, ¿no? Bueno, aquí la suma de dos números, o le podemos colocar ingrese dos números. Por ejemplo, ¿qué números quieres que ingrese? 35 y 28. Y ahí nos va a dar la suma. Nos va a dar el Resultado de la suma es 63. Bueno, este sería el símbolo de cursor que pues es el que estamos manejando. Listo. Haber recibido la explicación por el grupo, por los integrantes de este grupo sobre el ejercicio que debemos realizar, y con la ayuda y la explicación de mi hija pasaré a lograr realizar lo que tenemos que hacer paso a paso, y comenzamos con ir a la carpeta donde se encuentran los documentos para hacer el ejercicio. Apunta hacia la barra de botones y selecciona el botón de salida. Dale doble clic
y ahí vamos a introducir dos números entre comillas simples. Entre comillas simples. Introduzca Introduzca dos números. Y aceptar. Seguimos con el botón de lectura y lo colocamos en nuestro diagrama. Aquí debajo lo colocaremos doble clic. Donde vamos a escribir num1, num2. 2. Le damos a Aceptar. Ahora vamos a colocar el botón de asignación. Lo llevamos aquí. Lo aceptamos, le damos clic. En el primero vamos a escribir suma. La primera casilla. Suma. Y al frente vamos a escribir num1 más num2. Más num2. Debajo de suma, en la segunda casilla vamos a poner mult. M-U-L-T. Y al frente vamos a poner num1 por num2. Num1 por num2. Y le damos a aceptar. Aceptar. Ahora vamos a seleccionar nuevamente el botón de salida. Salida. Y lo llevamos. Salida. Damos doble clic y vamos a escribir entre comillas simples. La suma es igual a espacio, abro comillas de nuevo, Abro comillas. coma, suma, coma, cierro comillas. Suma. Y ahora, y ahí mismo escribimos la multiplicación es igual a abro comillas, coma, mult, M-U-L-T. Abro comillas. ¿Abro comillas qué? Coma, M-U-L-T. Mult. Acá le faltó un espacio. En mult. No, arriba. En la... ahí. Ahí. Y le damos a aceptar. Aceptar. Ahora le vamos a dar ejecutar. Ejecutar, que es en esta flechita. Y vamos a hacer... Ahí dice introduzca dos números. Entonces le doy continuar. Y le colocaré dos valores. 3, continuar, 5, continuar. Eso equivale que la suma es igual a 8 y la multiplicación es igual a 15. Voy a continuar. Y la ejecución ha terminado con... ¿Qué fue la calificación como aquí en este programa? Pues un poquito interpretar bien el programa de la simbología y todo eso. ¿Sí le gusta? Sí me gustó, o sea, es algo nuevo que no lo había visto y pues Ya antes pues no se había cantado. y verlo, ya saben que ya han visto una pantalla y le va a aparecer unas gráficas, el resultado, dejar el suma y todo chévere. Gracias por haberme dado la oportunidad de participar en este grupo, de haber tenido estas experiencias con ustedes
de haber aprendido de sus enseñanzas, y de igual forma espero que lo que les haya podido explicar de igual forma les sirva para la vida. Muchas gracias y espero poderles seguir sirviendo. Chao.